Buen día. Bien. Bueno, nosotros hablábamos de economía y en un año que la economía sin duda va a ser clave. ¿Cuáles son los principales puntos en este caso para este año y preguntarle por estos dos productos, tanto las manzanas como los vinos? Bueno, hay distintos puntos de vista también para abordar las consecuencias de la política económica que se viene llevando adelante desde la asunción de este gobierno. Uno de los elementos, más allá de que hablemos también de las economías regionales, que es un elemento sustancial, digamos, un parámetro sustancial de cuáles son los resultados, me parece también importante destacar de que hubo un crecimiento en el conurbano bonaerense desde durante el primer trimestre de este año importante la indigencia, 145.000 personas que durante este primer trimestre pasaron a la condición de indigentes, o sea que no tienen los recursos suficientes para poder alimentarse, porque hubo durante el primer trimestre un incremento de alimentos que no tuvo una contrapartida en los ingresos. ¿Esto puede tener que ver directamente con la cuestión de la pérdida de empleos que está habiendo? La pérdida de empleos y el crecimiento de los precios de los alimentos. O sea, hay un elemento sustancial, un crecimiento que no tuvo una contrapartida en los crecimientos, en los ingresos de los salarios mínimos, de las jubilaciones mínimas, de las remuneraciones a las asignaciones sociales, o sea, las remuneraciones en los sectores más vulnerables. Nosotros lo hablábamos hoy temprano, que sin duda era uno de los temas del domingo y va a ser uno de los temas de la semana, y tiene que ver con el dólar. El dólar y este traspaso también a los precios, y cuando uno va al supermercado, uno va a lo cotidiano, a tener que ir a comprar, no sé, leche, manteca, fideos, las cosas para la cotidianidad de una casa. Claro. ¿Eso tiene mucho que ver también? No, bueno, el gobierno vuelve a decir, como antes de asumir en el 2015, que el incremento del dólar no va a impactar en los precios de los alimentos. Si ustedes se acuerdan, ya elegido el gobierno en el 2015 y todavía sin asumir, se anunciaba una devaluación que después se concretó. Y en general ellos manifestaban que no iba a haber, eso no iba a impactar en la inflación porque ya los precios de los productos en el mercado interno se habían elevado tanto en los últimos años que el dólar había quedado muy retrasado. Y entonces, lo que pasa es que, ¿sabe lo que pasa, Isaac? Que cuando yo lo escucho al presidente de la Nación, yo tendría que tratar de creerle al presidente de la Nación, independientemente de que yo no piense como él en un montón de cosas. Es el presidente de mi país y yo debería creerle al presidente de la Nación. Porque cuando el presidente de la Nación dice, vamos a llegar a este periodo del año con la inflación más baja, y yo voy al supermercado y veo el aumento del dólar y todo lo demás, tengo que pensar que el presidente me está mintiendo. Y la verdad, honestamente, no es sencillo para un periodista, con la responsabilidad que uno tiene que tener, decir que el presidente electo de los argentinos a uno le miente en la propia cara. Pero la sensación que me da cuando yo voy al supermercado es que no se condice lo que dice el presidente con lo que yo veo en las góndolas del supermercado. ¿Esto es así o yo tengo un problema de distorsión? Me parece de que el presidente habla de la realidad de un sector de la población, que no es el de todos los argentinos. Pero él le habla de la inflación. Él dice que la inflación está baja. Claro, lo que pasa es que a lo mejor, en función de los ingresos que tiene un sector de la población, que además subieron sus ingresos sustancialmente, en relación a los aumentos que tienen los productos de primera necesidad, sus ingresos han subido mucho más que los aumentos. Igual, las cosas siguen subiendo, ¿o no? Siguen subiendo. En el último mes de julio nosotros detectamos un aumento de los alimentos de la canasta básica que están casi en el 2%. Claro, porque o sea, un nuevo salto, porque hubo un amesetamiento en los últimos 2 o 3 meses, donde los incrementos estuvieron en el orden del 0,50, 0,60%,
y ahora vuelve a subir a un incremento de cerca del 2%. ¿Qué pasa con estas promociones o con la gente que tiene que ir a buscar, por ejemplo, los precios cuidados, que ya casi prácticamente no existen tampoco, que no están en la lista obligada o la lista que tenían que figurar, y con estas promociones que tiene, por ejemplo, el Banco Provincia, esta cuestión de los días miércoles, que ahora se sumaría más, porque la gente, obviamente que se abarrota en los supermercados, es increíble la fila, lo vivíamos en un supermercado de La Plata, la gente necesita comprar barato. No, bueno, eso fue es una manifestación de cuál es esta situación que se genera. De todas maneras, las colas son una manifestación de esa situación, pero obviamente estamos hablando de un sector muy reducido de la población que puede aprovechar esas ofertas, esa posibilidad. Si bien los empleados públicos de la provincia todos tienen la tarjeta VAPRO con la que podrían aprovecharlo Igual no deja de ser la promoción de un banco. Es la promoción de un banco y alcanza un sector. Ahora, lo que quería decir respecto a lo que vos decías, Martín, respecto a la contradicción entre el discurso del presidente y lo que pasa en la realidad, y digamos llevado a esta situación de las economías regionales. Ayer en el discurso el presidente volvió a remarcar esta cuestión de que nosotros tenemos que dejar de ser exportadores de productos básicos, de productos sin elaboración, para ser los grandes proveedores de los supermercados en el país y en el mundo. Ahora, si uno lo lleva a esta situación de las economías regionales, de la importación de manzanas y de vinos, la exportación de vinos viene descendiendo y viene creciendo vienen creciendo las importaciones. Si hay un producto que en las últimas décadas produjo una transformación en todo el complejo productivo y que permitió dar un salto en las exportaciones, es el de vino. Claro. Digamos, donde ahí hay claramente una producción local, que son las uvas, con distintas características, y un proceso de industrialización muy interesante que permitió estar en competencia en lugares importantes, en lugares top en el mundo. Pero lo que está sucediendo ahora es que crece nuevamente las importaciones de vino y decrecen las exportaciones. Te voy a dar un dato. Por esto es concretito. Esto es concretito. Voy a una vinoteca. Voy a una vinoteca. Compro un champán italiano de muy buena marca allá en 125 pesos. 125 pesos. El tipo me lo recomienda y dice, mira, la verdad que es bárbaro, esto, llévatelo, 125 pesos. Efectivamente, muy bueno. Cuando vos lo comparás, eso, digo, en función para ir en la misma línea con lo que vos decías, sí, con lo que cuesta un champán hoy en la Argentina, un champán cuesta menos de más de 150, 180, 200 pesos, un champán que se hace en la República Argentina. Y importado de Italia. Por lo tanto, vos ahí concretamente lo que ves es la distorsión que tienen los precios en todos los rubros. Y el rubro vinos también está bueno, en todos los niveles en todos los tipos de productos que nosotros consumimos habitualmente, incluso en distintos niveles de consumo de la población, hay un primer problema. No hay ninguna producción agrícola en el mundo, de productos agrícolas en el mundo, que no sea subsidiada, que no sea protegida de distintas maneras. La producción agrícola europea es conocida por los niveles de subsidio que sostiene. Entonces, pensar de que nosotros vamos a poder crecer y sostener el crecimiento y sostener la competitividad para las exportaciones sobre la base de una economía absolutamente abierta, que no tenga ningún nivel de protección, es ridículo, porque en general los productos que nosotros estamos importando son subsidiados de distintas maneras en sus países de origen. Este es un primer elemento. El otro elemento del que siempre aludimos es lo que se lleva a la cadena de comercialización. Digamos, o sea, nosotros estamos hablando de un proceso de descenso de la producción y del consumo
de productos básicos como la manzana. En el año 2011 se producían 1.800.000 toneladas de fruta entre peras y manzana. Ahora, en el pasado 2016 se produjeron 1.300.000 toneladas. O sea, hay un descenso del 40% por lo menos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las provincias productoras como San Juan y Mendoza en el caso de los vinos? ¿Qué pasa con el trabajo de la gente que estaba empleada en producir vinos? ¿Se cae? Inevitablemente se cae, digamos. O sea, no hay ese complejo de producción de fruta. Tiene 4.000 productores, entre 4 y 6.000 productores, y tiene 50.000 trabajadores directos. Obviamente el decrecimiento de la producción y el decrecimiento del consumo interno. Hace 2 décadas en el país se consumían 14 kilos de manzana per cápita y actualmente se consumen 6 kilos de manzana por cápita. Lo que recibe el productor actualmente son 4 pesos con 20 por kilo en su campo, digamos. Sí, después en la verdulería te lo venden 40 pesos el kilo. 48 pesos. Por eso. Digamos, o sea, ahí hay una cadena de comercialización que obviamente absorbe una parte sustancial de los... Pero Isaac, digo, da para largo la charla, pero digo, ¿en qué cabeza cabe que vos aumentes todo el tiempo la nafta cuando la logística en la República Argentina se hace con camiones? Es decir, se hace con combustible. Entonces, digo, cuando aumenta la nafta, por eso yo cuando los economistas dicen un 2%, un 0,4%, un 1,2%, yo la verdad, honestamente, lo que yo veo en la góndola del supermercado es mucho más. Y no puede ser nunca un traslado de tan poco, porque la nafta ha subido mucho, los servicios, la luz, el gas, ha subido enormemente, y lo están padeciendo las industrias, y encima sigue subiendo el dólar. No, por eso, o sea, en líneas generales, la política económica no favorece la producción nacional y el trabajo argentino. Eso es contundente con los resultados que estamos obteniendo, porque los niveles de descenso del empleo en realidad no han bajado más en los niveles en que reflejarían el desarrollo de una política económica que afecta sustancialmente el trabajo argentino, porque continúa el crecimiento del empleo público. Entonces, lo que baja en el empleo privado, en alguna medida sigue siendo absorbido por el empleo público. Hay que tener en cuenta que esta administración, y en esto coincido con lo que vos decís, Martín, de que hay muchas mentiras en los discursos oficiales, asumió con un discurso de bajar sustancialmente el empleo público, porque el Estado estaba inflado. Pero bueno, hoy lo poco que se sostiene de la economía del país se sostiene mediante la obra pública y mediante seguir incorporando empleo público. Antes de despedirlo, bueno, quiero decirle algo. Yo lo quiero mucho. Me dijo Martín toda la nota, yo me llamo Néstor. Pero igual lo voy a volver a invitar. ¡Vamos! Igual lo vamos a volver a invitar el domingo que viene. Por más que me haya dicho Martín hace toda la nota. Es la confusión de verlos todas las mañanas. No se preocupe. Claro. Todas las mañanas los veo. Tranquilo, lo invito igual. Dígame Martín todas las veces que quiera. No hay problema. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa cortita y ya venimos con una...